Ya, echemos abajo la estación del tren, echemos abajo la estación del tren. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en vivo, transmitiendo desde las redes sociales esta charla que vamos a tener hoy, que estamos convocando la Red de Resistencia y Rebeldía JO de Yucatán y la Asamblea en Defensa del Territorio Maya, Muximbal, y tenemos al compañero licenciado en Educación Media, Pedro Uc B., licenciado en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Fue profesor de Filosofía e Historia desde 1993 en la ciudad de Ticul, Yucatán, en el Centro Educativo José Dolores Rodríguez Tamayo. Actualmente es profesor en la Escuela de Creación Literaria del Centro Estatal de Bellas Artes, CEBA, plantel donde también realizó estudios. A través de consultorías y talleres en lengua maya, acompaña procesos de formación y reflexión en cultura e identidad maya en muchas comunidades originarias de la península de Yucatán y es integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Muximbal. Pedro, bienvenido, muchas gracias por andar por aquí. Entonces, la primera pregunta, que sería la obligada, ¿qué es el colonialismo? Bueno, yo puedo comentar algunas cosas también al respecto. Pues, primero agradecer este espacio que ustedes han decidido generar para platicar un momento sobre este tema que tiene una relevancia, sobre todo el día de hoy, que para nosotros no deja de ser un día, una fecha lamentable y que lo más triste es que no es parte de una historia, sino es parte de una experiencia como hemos venido demostrando. La cuestión del colonialismo me parece que tiene que ver con la posesión y el control de espacios, la posesión y el control de objetos, pero tal vez el colonialismo más dañino, el más agresivo, el más violento, es ese colonialismo de la voluntad, del pensamiento, del corazón y del sueño de las personas que viven en determinado territorio. Y esto es lo que más nos ha golpeado a nosotros como pueblos indígenas, porque quienes llegaron como migrantes colonizadores agresivos y violentos, pues no se conformaron con tomar el oro, no se conformaron con tomar las piedras preciosas, no se conformaron con tomar la tierra. También quisieron tomar nuestra voluntad, tomar nuestras decisiones, tomar nuestra mente, tomar nuestro corazón y controlarnos para el bien económico, para el interés económico de ellos. Entonces, cuando pensamos en esto, pensamos en la historia, pensamos en lo que sucedió hace un poco más de 500 años, pero es interesante cuando revisamos un poco la historia y nos damos cuenta que la historia, que es una asignatura de mucha relevancia, ha sido también colonizada porque se ha manejado como esto que los mismos occidentales llaman historicismo, en donde las escuelas, desde la primaria, si es que todavía hablan de historia ahí, por lo menos cuando yo estudié hace casi 500 años la primaria, pues nos dijeron que lo importante de la historia es aprendernos fechas y el color del caballo de Napoleón. Entonces nos dijeron que la historia, pues es eso, una relación de fechas, una relación de nombres, una relación de datos, y resulta que también la historia es una víctima de los colonizadores, también está colonizada. Y bueno, con los
modos de modernizar la educación, que hoy le llaman por competencias y que ha resultado ser de incompetencia, pues han eliminado pues la asignatura de la historia. Y aún la mayoría de los maestros de historia lamentablemente son los que menos saben de historia, porque se han dedicado a repetir una cantidad de fechas sin sentido que aburre y con mucha razón a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Yo recuerdo cuando entraba en el salón el primer día de clase, en mi asignatura de historia, y decía, pues bueno, soy profesor de historia, y veía las caras de los muchachos así como, qué hueva, pues nos van a estar diciendo que copiemos un montón de, pues de fechas y nombres. Y bueno, pues yo creo que la importancia de la historia descolonizada tiene que ver con mirar las causas y las razones de los acontecimientos más importantes que se han dado en el tiempo. Cuando nosotros logramos hacer eso, pasan muchas cosas interesantes. Una primera cosa es que los que discuten la historia, o los que la escuela tradicional llama como alumnos, comienzan a descubrir que no es tan aburrida la historia como se los habían planteado, que no es tan fea ni es fastidiosa, y que tiene cosas interesantes. Eso es un primer efecto interesantísimo que encontramos. Luego descubrimos que sí, efectivamente aprendemos algunas fechas, pero no las imponemos ni les pedimos que las memoricen, sino ellos mismos preguntan, ¿y cuándo sucedió este asunto? ¿Y cómo sucedió? ¿Y por qué sucedió? ¿Y qué tiene que ver con lo que hoy está sucediendo? Entonces, el resultado es así como un poco de descolonizar la historia, y nos damos cuenta de la posibilidad que tiene esta historia de convertirse en un espejo para nosotros, para los niños, para los jóvenes, para los ancianos. Y bueno, la pregunta final que hacen, ¿y por qué no se ha cambiado esta situación tan trágica después de 500 años? Pongo un ejemplo que a mí también me marcó mucho cuando estábamos revisando la historia de México en la colonia, y de cuántas minas se le entregó al extranjero, a Inglaterra y a otros países que venían a diestra y siniestra a abrirse minas, y contamos cuántas minas se les dio y agarraron en ese tiempo, pero comparamos esa cantidad con las minas que Felipe Calderón concesionó a los extranjeros, y nos dimos cuenta que era mucho más lo que Calderón había entregado que los que se dieron en la colonia. Entonces, los muchachos decían, pero ¿cómo es posible que esto esté pasando? Pues sí, está pasando. Y es ahí cuando nos damos cuenta que la colonia o la colonización no es un asunto de historia, es un asunto de experiencia. Y todavía llega un gobierno hoy con el nombre de Cuarta Transformación, que no sabemos bien a bien qué significa eso, pues crea una policía para cuidar la concesión de las minas, no sea que se atrevan los mexicanos a reclamar una cosa que es de ellos. Decía en un noticiario hace poco, yo no he revisado ese dato, pero dicen que hay una tercera parte de este país concesionado a las minas, en donde es propiedad de los extranjeros, no es de nosotros. Entonces, si esto no nos da vergüenza a día de hoy, si esto no lastima nuestra dignidad, si esto no nos sensibiliza, entonces yo no sé qué esté pasando. Obviamente están los aparatos ideológicos del poder que han funcionado mucho, y todavía cuando alguien quiere reclamar en un llamado Estado de Derecho, es descalificado inmediatamente, y las puertas de la justicia o de las instituciones que se supone deberían ser de justicia están cerradas, descalificándonos como de derecha, como de izquierda, como anarquistas, como radicales, en fin, cualquier término de descalificación
sirve mucho para quien está sentado en el poder. Esto es, creo, una primera cosa importante que vemos en la historia y en el camino de esta colonización que ni siquiera ha terminado, que ni siquiera se ha debilitado, sino cada vez se ha ido perfeccionando. Ahí lo dejo en la primera pregunta. A mí me gustaría ahondar también hablando de esto, de cómo contamos la historia, tratar de platicar aquí un poco cómo han sido los procesos de resistencia desde la guerra de castas hacia acá a este colonialismo, ¿no? Y por otro lado, si entonces está bien llamarle neocolonialismo ahora o seguimos llamándole colonialismo porque veo que es prácticamente lo mismo. Adelante, el que quiera. Muy bien, muchas gracias. En el mismo sentido en el que Rodrigo mencionaba, afortunadamente nos pone de nuevo esta frase de González Casanova y de Stephen Hagen sobre la colonización interna. En realidad es que esta colonización que padecemos y que cada día se moderniza, se perfecciona, tiene que ver con instrumentos, tiene que ver con estructuras, porque no es una cosa de la casualidad como nos quieren hacer creer. La colonización es una instrumentalización de una estructura que en otros tiempos se pudo llamar de X o Y manera. Hoy pues tenemos a nivel nacional un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, que está encargado de hacer prácticas tan colonialistas para terminar de allanar lo que Vasconcelos empezó formalmente con su educación y bueno, en Yucatán está el Indemaya, que bueno, por la pandemia no pueden hacer eventos culturales según su director en los pueblos, pero sí viajan, sí se van a gastar el dinerito de la institución en otros lados y hacen eventos oficiales entre ellos, pero para los pueblos no hay nada. Entonces, encontramos que la colonización es un asunto de instituciones, está institucionalizado, de tal manera que nos hacen creer que esas instituciones son para acompañar, para hacer justicia, para orientar, para gestionar, para educar, para promover la lengua. Y no, la verdad es que no es cierto. Más bien, estas instituciones creadas por el gobierno, por los gobiernos, así del PAN, así del PRI, y peor creo que esta que está ahorita, son justamente las instituciones que colonizan y que mejoran y que modernizan esto que estamos pasando, esto que estamos padeciendo. Entonces, si revisamos lo que hacen estas instituciones, en realidad aplican estrategias de domesticación, aplican estrategias de control, aplican estrategias de corporativismo, de manipulación y bueno, finalmente, para que esto se convierta otra vez en instrumentos de votación que les permita mantenerse en el poder. Para eso han servido estas instituciones. Entonces, le dan ciertos barnices para hacernos creer que están haciendo bien. Por ejemplo, a las personas que ingenuamente promueven la lengua maya solamente como lengua divorciada o separada de la defensa del territorio, pues son hasta aplaudidos por el gobernador, por el presidente de la República, por el presidente municipal, les pueden dar hasta su instituto de la lengua maya, los pueden poner a trabajar en el Museo del Mundo Maya, los pueden hasta colocar en esos lugares porque
porque bueno, están promoviendo una lengua y está muy bien que se hable la lengua maya. Pero eso sí, no le toques el territorio, porque entonces eso es para el Tren Maya, eso es para las granjas porcícolas, eso es para los parques eólicos y fotovoltaicos, eso es para el turismo verde, eso es para los hoteles y los restaurantes de las grandes empresas. Ahí sí no te metas, puedes hablar tu lengua y hasta te puedo dar un trabajo allá en el INPI, pero en lo demás no se te puede permitir. Entonces, cuando decía yo hace un momento que la historia, una de las bondades de la historia es revisar las causas que llevaron a nuestros hermanos y abuelos a enfrentarse, a declarar la guerra en este evento que se llama o le llaman la guerra de castas. Esas causas, si las comparamos con las causas que tenemos hoy, son exactamente las mismas. Ahí está el tema de la pobreza, el tema de la marginación, el tema de la humillación, el tema del arrebato del territorio, el control de la iglesia, el control de los gobernadores. Basta con leer un poco la biografía de los Barbachano y de Santiago Imán y de Santiago Méndez y todos esos. Basta con leer un poco eso y descubrir cómo el poder institucional avasallaba a nuestros hermanos en las comunidades hasta no dejar en ningún momento ninguna otra alternativa que salir y hacer lo que ellos hicieron. Ahora, hay una cosa que creo que es importante que la historia colonizada no nos dice, que esa guerra no está terminada, que esa guerra no está cerrada, nunca se ha cerrado. Esa guerra la seguimos, esa guerra la mantenemos, esa guerra está viva y tal vez la 4T que se presume de muy conocedora de la historia no lo sabe. Tal vez quiere saberla, tal vez quiere conocerla y tal vez, aunque no lo deseamos, eso esté acercándose. Cierro con esto. Se ha dicho, creo que sin mala intención, o tal vez también algunas veces con mala intención, que los mayas peninsulares somos muy fríos, somos pendejos, no nos sabemos defender, aquí no pasa nada, todos quieren venir a Yucatán porque Yucatán está muy pacífico. Y bueno, a colación traigo una anécdota de uno de esos personajes que se considera marxista y que recita párrafos de lo que Marx dice en el Capital. Y bueno, un día me decía, oye Pedro, ¿por qué ustedes los indios no se levantan? ¿Por qué ustedes aguantan todo? ¿Por qué ustedes están tan sumisos? ¿Por qué Yucatán no se levanta? Y bueno, pues yo le dije, mira, compañero, pues yo no sé si eso del marxismo que tú sabes te ha ayudado a levantarte. Cuando te levantes nos avisas para ver si te seguimos, porque hasta ahorita lo único que veo que haces es recitar como loro algunos párrafos que dice Marx en el Capital, y eso la verdad a nosotros no nos sirve. De entrada, pues ese dichoso Marx solo habla de trabajo, y aquí en Yucatán lo que menos nos gusta es que nos esclavicen el trabajo. De eso estamos fastidiados y cansados, que nosotros queremos otra cosa, no queremos eso. Entonces, yo creo que mucha gente no ha logrado entender dónde está el problema de la península de Yucatán, en el sentido de que aquí hubo 2 levantamientos registrados que no son los únicos, y eso uno lo tendría que saber, porque también esto es a veces el pecado de quienes se especializan en la historia, porque solamente se dan la tarea de revisar lo que está escrito, y muchas veces lo que está escrito y está levantado en las bibliotecas, en los archivos, pues están tan sesgados y es parte de esa historia colonizada, y no le hacen caso a la historia oral, a lo que cuentan nuestros abuelos que han vivido cosas, y que, por ejemplo, en mi caso, mis abuelos me
me contaron muchísimas historias aquí de la península de Yucatán que no vas a encontrar en ningún archivo de la historia. Pero bueno, pensemos que están estos dos, por lo menos, que están registrados, que es el caso de Jacinto Can Eck, que seguramente muchos de ustedes saben, y que también Pedro Bracamonte hace un recuento interesante al respecto. Y está, pues, este enfrentamiento que le han llamado la guerra de castas. En los dos casos, la masacre en contra de los rebeldes fue una cosa espantosa, fue una cosa terrible. Y en el marco del tren porfirista, todavía mi bisabuelo me contaba que habían incursiones de los Huit, decimos en maya, y aparecían constructores del tren descabezados, y bueno, había todavía un reducto. Sabemos que muchos de estos mayas fueron cazados, se organizaron cruzadas para cazarlos en la montaña de Quintana Roo y venderlos como esclavos en Cuba. Este golpe tan fuerte que se le dio a la cultura maya no fue una cosa sencilla. Los mayas que hoy estamos, muchos de los que hoy estamos en esta parte norte de Yucatán, son los mayas, y lo tengo que decir con vergüenza, son los mayas que aceptaron callar en las haciendas y le dijeron sí a los patrones. Son los mayas domesticados, son los mayas que salieron hasta combatir a sus hermanos, como hasta el día de hoy. Hay muchos de ellos que en el nombre del tren y de Fonatur salen a combatirnos. Pues eso es lo que ha pasado. Entonces, hay que revisar ciertamente esa historia de los archivos, pero también creo que es importante que comencemos a buscar allá dentro de los escombros esa memoria de nuestros abuelos, eso que no están en los archivos, y que es importante que los comencemos a oír, a conocer, y claro, a comparar con lo que están allá en el archivo, porque creo que eso es importante, hacer una comparación entre lo que está levantado ahí y lo que está levantado en las cuevas de los cenotes, los que están levantados en las raíces de los árboles, en los que están levantados en las hojas de las plantas medicinales, y sobre todo en los escombros de nuestras antiguas ciudades. Yo creo que es importante ese trabajo histórico que muchos no han hecho. Es por eso que muchos historiadores, o tal vez algunos historiadores hasta el día de hoy, que están en una ONG cobrando bien, están en favor del Tren Maya. Entonces eso es muy lamentable, porque esto es parte del éxito de este colonialismo que se implementa en nombre de la izquierda, y que es una izquierda que derrama sangre igual que la derecha o peor que la derecha. Es decir, nosotros no podemos caminar en un territorio y en un camino, en una vereda sin sangre. La sangre nuestra está derramada por la derecha y hoy también la derrama la izquierda. Entonces hoy necesitamos caminar de nuevo sobre nuestro sacbé, que estemos levitando sin mancharnos de la sangre de la ceiba, de la sangre del cipché, de la sangre del cicilché, de la sangre del maíz. Yo creo que tenemos que comenzar a pensar de nuevo por ahí, pero para eso tenemos que saber si estamos dispuestos a renunciar a esta limosna que nos ofrece Jiménez Pons en las estaciones del tren. Yo creo que es importante y es una oportunidad para nosotros los mayas reflexionar bien sobre esto, y que tengamos un poquito de vergüenza y además un poco de honra para nuestros abuelos, que ellos sí expusieron su vida, ellos sí lucharon, y creo que si queremos presumir los apellidos mayas que tenemos que ser también consecuentes con esa memoria. Aquí dejo esta parte. ¿Qué es lo que ven a futuro ante este embate colonialista de la 4T, ante cuál será el destino que ustedes piensan que va a tener este megaproyecto del tren, y por supuesto de las otras cabezas de la hidra, y qué va a pasar también, Pedro, hacia el interior, hacia las resistencias, cómo vamos a resistir y cómo nos vamos a descolonizar en espíritu, en territorio, en cuerpo y alma y demás?
Adelante. Bueno, pues interesante lo que se ha comentado hasta ahora y ciertamente cuando nosotros empezamos como asamblea hace un poco más de 2 años, hacíamos énfasis en los 4 proyectos y que ahora creo que ya son más. Parece que esta hidra va generando más cabezas. Y bueno, pues lo más visible ahora y en este momento y que ha tendido una cortina de oscuridad sobre las demás, pues es el famoso tren del despojo o el tren colonialista, que bueno, le podemos llamar de cualquier manera, menos maya. Entonces, lo que puede pasar, pues bueno, siguiendo un poco la lógica de lo que está sucediendo hoy, en el que conocemos y hasta cierto punto como país hemos aceptado el presidencialismo, pero lo que estamos viendo hoy está rayando a una dictadura. Están los otros poderes como el legislativo y el judicial como muy complacientes a lo que se dicta en las mañaneras. Parece que la mañanera ha sido tan fuerte que, que sus verdades no salen de las universidades y menos del CONACYT. Tal vez por eso es muy importante para él recoger todos los dineros que se manejan en las instituciones, porque no hay ninguna institución mejor que lo que se dice en la mañanera, porque es ahí donde se desprende la santa verdad. Entonces, cuando esto sucede y los canales de derecho quedan bloqueados, quedan obstaculizados, cuando el pueblo ya no tiene ningún instrumento que le garantice sus derechos, no hay caminos pacíficos, no hay caminos legales, no hay caminos que respete el propio gobierno, pues la gente que tiene fe en algún Dios dice, pues lo que queda es la justicia divina. Entonces, ahí va a ser muy importante esto, porque a día de hoy, si bien es cierto que este gobierno llega con una gran cantidad de votos en su favor, pues no parece que esa misma cantidad la tuviera el día de hoy y, y creo que en los pueblos indígenas están comenzando a manifestarse. Hoy vemos que nuestros hermanos de Oaxaca están tomando las oficinas del INPI, están tomando carreteras, están tomando oficinas colonialistas, están planteando su situación que viven de injusticia. Entonces, este es el camino que lamentablemente nos dejan. Yo creo que los pueblos mayas también estamos viendo, estamos sintiendo esto que está pasando. Y bueno, pues en la asamblea, por lo menos nosotros hemos decidido hasta ahora hacer nuestra lucha pacífica porque pues todavía creemos en un Estado de Derecho. Y ojalá que la ciudadanía pueda reaccionar, pueda despertar y se pueda dar cuenta que esto tiene que ver con la participación de todos, que no tiene que ver con los partidos políticos. Nosotros como asamblea tenemos como principio fundamental el no hacerle el trabajo a ningún partido. Nosotros somos apartidistas. Nosotros lo que queremos es que este territorio maya se pueda cuidar porque tiene sus propios valores y si se tiene que hacer algo que sea desde la voluntad de cada pueblo, de cada comunidad en toda la península de Yucatán, cosa que no se ha hecho, cosa que se ha violentado
a pesar de las leyes nacionales y los convenios internacionales, pues se ha violentado el derecho de la conquista, de la consulta y de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que aquí hay una situación que nos está golpeando feo y que muchos comenzamos a mirar, muchos comenzamos a sentir, muchos comenzamos a oír, y creo que habrá una reacción cada vez más pronunciada, más fuerte de nuestra parte como comunidades. Y efectivamente, como decía Rodrigo, no hay un pueblo completo que diga yo estoy de este lado, pero pues eso creo que es un problema de todo el mundo. Es raro que haya un pueblo que sea monolítico, pero esto es parte de la situación en donde nosotros estamos, y justamente con esta diversidad tenemos que avanzar, tenemos que confrontar, tenemos que discutir, y qué mejor que como pueblos tuviéramos la oportunidad, tuviéramos el espacio para sentarnos y discutir este tipo de cosas, y que no decidan nuestro desarrollo, no decidan nuestro bienestar, no decidan nuestra suerte por la gente que no está viviendo con nosotros, que está fuera de nosotros, y que sobre todo responde a intereses de los extraños. Hoy nosotros vemos a un presidente absolutamente dócil al imperio, y que está entregando lo que muchos otros gobiernos no habían podido entregar. Él está usando la legitimidad que tiene supuestamente de su mayoría de votos para desactivar resistencias, para apagar sueños y para imponer el interés de los capitalistas que siempre han soñado con explotar la península de Yucatán. Y lo están haciendo en este momento en el nombre de un tren, como una máscara de un proceso de reordenamiento territorial en el que están tratando de convertir la península de Yucatán en un parque zoológico para la diversión de los extraños que vendrán en su trenecito a divertirse. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, y cueste lo que cueste, vamos a resistir y a seguir nuestra divulgación de voluntad y de palabra en contra de este proyecto que consideramos un proyecto de muerte, un proyecto de invasión, un proyecto que viene a acabar con nuestra cultura, con nuestra lengua, y con nuestras formas de vida y nuestras formas de organización. Es lo que puedo comentar en este momento. Excelente, muchas gracias. Pedro, tienes ahí una pregunta, si quieres responderla, y te pediría que nos des también unas palabras finales ya para ir concluyendo, por favor. La pregunta dice: ¿cómo se organiza la asamblea y de qué manera se puede sumar más personas? La hace Nelson Joaquín Ibarra Cano. Gracias. En la asamblea nos hemos enfocado a crear algunas estrategias y condiciones para defender el territorio de la invasión de estos megaproyectos. Empezamos en Bacalar con el tema del monocultivo de soya transgénica que hacen por lo general por ahí los menonitas, y que están derribando una gran cantidad de hectáreas de monte alto, de selva, para hacer sus monocultivos, ¿no? Entonces yo creo que poco con lo que dice Rodrigo de hacer las alianzas es muy importante, porque justamente en esta semana me escribe una persona en Estados Unidos y me dice que hay ahí un grupo de gente menonita que está interesado en cuidar el territorio y trabaja en este tema de cuidar el agua y cuidar la selva. Entonces me parece interesantísimo hacer un encuentro con esa gente, porque tal vez
pues entre menonitas se pueden entender mejor o por lo menos ya tenemos alguna puerta por ahí para entrar. Entonces, una de nuestras estrategias en la asamblea ha sido justamente esta de hacer alianzas con diferentes personas, universidades, con académicos, con periodistas, con investigadores que nos permitan de primera mano tener una información relevante, certera, para no estar hablando con el hígado solamente, sino que tengamos los datos que necesitamos científicos y decir, pues estamos pronunciando esto porque aquí están las evidencias. Eso es por un lado, pero también el trabajo comunitario, que es sumamente importante, porque si algo les sobra a las comunidades es propaganda, lo que no tienen es información. Entonces aquí es que tenemos que ir y convivir con la gente y compartir con ellos y generar la reflexión, filtrar la información, dar el tiempo para platicar, porque pues no se trata de esas visitas misioneras que uno llega y va a dar respuestas a la gente. Justamente decíamos que muchas organizaciones de la sociedad civil van a hacer trabajo misionero en las comunidades y resulta también otro tipo de colonización. Y algunas veces les he dicho que se me hace como muy claro una cruzada evangélica latinoamericana que se hizo hace algunos años en América Latina, donde se le llamó Cristo es la respuesta. A alguien se le antojó y dijo, ¿y cuál es la pregunta? Esto es el problema que tenemos aquí, que muchas organizaciones llegan a la comunidad a darle respuestas a la comunidad, pero pues no saben cuál es la pregunta. Entonces yo creo que sí va a tardar mucho, porque pues es un proceso que llevamos de más de 500 años, va a tardar mucho, pero es un trabajo que tenemos que hacer. Bueno, ni siquiera es trabajo, es volvernos a sentar, es dejarnos el tiempo para platicar con los hombres, con las mujeres, con los niños de los pueblos. Y eso es lo que muchas veces no se ha entendido. ¿Dónde está el problema? El problema es esto que plantea Rodrigo, de que piensan que este modelo que viene desde arriba es el único modelo, no hay alternativa. Entonces los partidos políticos van y aplican y fuerzan y patean la puerta de la comunidad, entran y disponen de eso. Entonces, ese es el gran lío que nosotros tenemos con este problema, porque así no vamos a acabar, porque hay una piedra muy pesada sobre nosotros que se llaman partidos políticos, que se llaman religiones o grupos religiosos, que se llaman organizaciones civiles también, así como muy formales, que se llama escuela, que se llaman medios de comunicación. Y bueno, pues sobre todo la televisión, que hace algunos años ocupó el lugar del abuelo, ocupó el lugar de mamá, ocupó el lugar de papá, y hoy está ocupando el lugar de la maestra. Inclusive en una de las, me parece, burlas interesantes que aparecen en las redes, de un niño que estaba tomando clases pues frente a la pantalla, y de repente se resbaló la pantalla y se cayó, y la mamá le pregunta, ¿qué pasó, hijo? Se cayó la maestra, dijo. Entonces, de ese tamaño está el problema que tenemos el día de hoy, nuestra dependencia a este tipo de cosas, porque creen que no hay otra alternativa, que esa es la alternativa, y esa de a fuercitas la tenemos que aceptar. Nuestro trabajo en la asamblea también tiene que ver con esto. Es un reto que tenemos, pero no es un reto de la asamblea, es un reto de la sociedad, es un reto de todos, porque bueno, tenemos el problema del agua. ¿Quién no toma agua? ¿A quién le interesaría, porque sí, envenenar el agua? Pues le interesa únicamente a los empresarios que quieren hacer dinero, porque ellos creen que el dinero también se lo pueden beber, pero los que estamos aquí abajo creemos que nos interesa
hacer lo siguiente: cuidar el bosque, cuidar el agua, cuidar lo poco que tenemos para cuidarnos también, para cuidar nuestra salud. Porque si destruimos el ambiente, pues destruimos también nuestra salud. Y yo creo que eso va a ser importante, pues saber, entender, y bueno, ojalá que pues quienes nos escuchan, pues se tomen un tiempo para pensarlo y reflexionar esto, y no descalificarlos. Nosotros estamos abiertos a platicarlo, a dialogarlo, pero tampoco queremos descalificar a nadie, sino lo ideal es que podamos dialogar en el sentido real del diálogo, que sea horizontal, no como lo hacen los promotores del tren enviados por Fonatur, que nos invitan a dialogar con la premisa de sí al tren, y después vamos a sentarnos a ver si pintamos los vagones de rojo o verde. Eso no es diálogo, no chinguen, eso no se los vamos a aceptar. Hasta ahí lo dejo. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues esto ha sido la charla Colonialismo de la Guerra de Castas al mal llamado Tren Maya, con Pedro Uc y Rodrigo Yáñez, organizada por las compañeras de la Red de Resistencia y Rebeldía, y a nombre de todos en la red yo les doy las gracias. Esto ha sido en el marco de la Jornada Nacional de Movilización en Defensa de la Madre Tierra y contra la guerra al EZLN, los pueblos y comunidades indígenas, y nos despedimos diciendo no al mal llamado Tren Maya, y por supuesto que se va a caer. Gracias, eso fue todo. Echemos abajo la estación del tren.